Sean todos bienvenidos y tengan un cordial saludo a este nuevo video del curso de Química Orgánica, siendo esta la clase número 4, donde vamos a estudiar los hidrocarburos, su clasificación y específicamente los alcanos, así como su isomería. Comenzando por la clasificación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos de forma general se pueden clasificar en alifáticos y en aromáticos, destacando que estas no son las únicas clasificaciones para los mismos, pero vamos a hacerle énfasis por el momento en estas dos clasificaciones y posteriormente ampliaremos este árbol de clasificación. Los alifáticos pueden ser saturados y no saturados. En el caso de los saturados tenemos a los alcanos, los cicloalcanos. Podemos ver claramente que los alcanos presentan un simple enlace entre los átomos de carbono, los alquenos presentan un doble enlace entre los átomos de carbono, así como los alquinos presentan un triple enlace entre los átomos de carbono. En el caso de los aromáticos ponemos el ejemplo de uno de sus representantes principales, que es el benceno, que más adelante estaremos estudiando este tipo de compuestos. Para nombrar alcanos de cadena lineal, simplemente se utilizan prefijos que indiquen la cantidad de átomos de carbono que presentan en la cadena lineal, y esos prefijos son met, et, prop, but, pen, ex, ep, oc, non y dec. Y esos prefijos indican la cantidad de átomos de carbono que tienen los compuestos en su cadena. Si tiene un solo átomo de carbono, el prefijo que se utiliza es met. Si tiene dos átomos de carbono, el prefijo que se utiliza es et. Para 3 átomos de carbono, el prefijo es prop. Para 4 carbonos, el prefijo es but. Para 5 carbonos, el prefijo es pen. Para 6 carbonos, el prefijo es ex. Para 7 carbonos, el prefijo es ep. Para 8, ox. Para 9, non. Y para 10, dec. Para poder nombrar los alcanos de cadena lineal, simplemente basta con escribir el prefijo que indique la cantidad de átomos de carbono, agregando la terminación ano en este caso. Y de ahí que se nos forman los miembros de la serie homóloga de los alcanos, que son el metano, el etano, el propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano. Y así pudiéramos seguir con los superiores. En cuanto a la serie homóloga de los alcanos, tenemos el nombre de los primeros 6 alcanos que conforman dicha serie homóloga, que son el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano y el hexano, donde tenemos la fórmula global, la fórmula que recoge su composición química de forma más simplificada, y podemos ver que la fórmula global tiene una estructura general como C sub n H2n más 2, siendo n la cantidad de átomos de carbono y n tiene un valor mayor o igual que 1. También vemos que la fórmula estructural expandida, y también estamos en presencia de la fórmula semidesarrollada o semiestructural, también conocida como fórmula condensada. Estos 3 tipos de fórmulas se pueden emplear para escribir la fórmula precisamente de cualquier alcano. Si nos preguntamos cuál de los 3 tipos de fórmulas son los que más se utilizan, podemos decir que los 3 se utilizan porque eso está en dependencia de lo que se quiera explicar en un determinado momento o lo que se quiera mostrar, pero los 3 tipos de fórmulas se utilizan normalmente. Ahora vamos a ver 2 ejemplos de hidrocarburos saturados o alcanos de cadena lineal, donde vamos a escribir su nombre. En el primer caso tenemos la fórmula global C8H18. Si tomamos en cuenta la cadena lineal, para 8 átomos de carbono el prefijo es oct, y como que es un alcano termina en ano, por lo tanto su nombre es octano. En el segundo caso tenemos un compuesto que presenta 10 átomos de carbono, ya que ahí hay un CH2 repetido 8 veces, lo que implica que haya 8 átomos de carbono, más los 2 carbonos que están en los extremos, suman 10 átomos de carbono, por lo tanto su prefijo es dec. Siendo un alcano termina en ano, por lo tanto el nombre es decano. Los alcanos pueden ser de cadena lineal, sin ramificaciones, pero también pueden ser con cadena ramificada. Y ahora, para nombrar alcanos con cadena ramificada, hay que emplear otras reglas que veremos a continuación. Veamos un ejemplo de cómo nombrar estos alcanos, tanto de cadena lineal como de cadena ramificada.
En el primer caso tenemos un alcano que presenta 8 átomos de carbono y como la terminación de los alcanos es ano, simplemente su nombre sería oct, prefijo para que indica la cantidad de átomos de carbono y la terminación de los alcanos ano. Tenemos un segundo alcano que presenta una cadena lineal de 7 átomos de carbono y un carbono ramificado. Ese carbono ramificado se encuentra formando parte de un radical alquílico conocido como metil y se encuentra precisamente en el carbono 3. Y digo carbono 3 porque se encuentra más cerca del extremo derecho, por lo tanto, según la regla, se comienza a nombrar por el extremo más cercano a una ramificación. Por lo tanto, ahí sería 3-metil, indicando que está en el carbono 3, hectano. Podemos ver que esos alcanos presentan un total de 8 átomos de carbono y un total de 18 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, tienen la misma composición química, siendo estos, por lo tanto, isómeros, ya que los isómeros son compuestos químicos que presentan la misma composición química y se diferencian en su estructura y propiedades. Por lo tanto, ahí tenemos en pantalla el concepto de isómeros. Se llaman isómeros a dos o más compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural y diferentes propiedades físicas o químicas. Aquí vemos un ejemplo que nos pregunta cuántas sustancias corresponden a la misma fórmula. Si comenzamos a contar el total de carbono por cada sustancia y el total de hidrógeno por cada sustancia, nos da un resultado de que cada uno de estos compuestos presenta 8 átomos de carbono y 18 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, estos compuestos son isómeros, pero la diferencia que hay entre ellos es de la forma de la cadena, o sea, su estructura. Por lo tanto, son isómeros de cadena. Los isómeros estructurales de cadena, en este caso, se diferencian en la forma en que tiene la conectividad en la cadena. O sea, me refiero a la conectividad que hay entre los átomos de carbono. Y podemos ver ahí 3 compuestos que son isómeros, como son el pentano, el metilbutano y el dimetilpropano. En este caso, ahí hay un error, aquí sería propano. Este compuesto se llama dimetil. Los isómeros de forma general se clasifican en isómeros estructurales. Se clasifican en isómeros estructurales donde hay 3 tipos de isomería estructural, que son la cadena, la isomería de posición y la isomería de función. Están los estereoisómeros, que se refiere a la isomería espacial. Eso se estudiarán posteriormente en otro tipo de compuestos más complejos, donde están también los diastereoisómeros y los enantiómeros. En los diastereoisómeros están los isómeros cis-trans, es un tipo de isomería geométrica, y están los conforméros y los rotatómeros. También están los enantiómeros. Para nombrar alcanos de cadena ramificada, simplemente tenemos 3 reglas, lo resumimos en 3 reglas. Por ahí en otros textos estas reglas pueden tener hasta 5 y 6, pero aquí lo resumimos en 3 apartados. Primeramente se selecciona la cadena más larga, que esa cadena le vamos a llamar cadena principal, y se enumera empezando por el extremo que tenga más cerca una ramificación. Si hay 2 ramificaciones igualmente distantes de los extremos, se comienza a numerar a partir del extremo más próximo a la más sencilla. Y en este caso, si las 2 contienen la misma composición, bueno, ya se es libre de elegir el extremo por el que se va a comenzar a enumerar dicha cadena. Como regla número 2, se nombran los grupos alquilos, me refiero a los grupos metil o metilo, etil o etilo, propil o propilo y así sucesivamente, pero en el orden alfabético. O sea, metil empieza con M, etil empieza con E, propil empieza con P. Si aparece en una cadena estos 3 radicales alquílicos, hay que nombrarlos en el orden alfabético de su inicial. Siendo así etil el primero, ya que la E está primero que la M y la P en el alfabeto, con un número, y si es necesario la posición en la cadena principal. Como número 3, los números se separan de los nombres de los radicales mediante guiones. Cuando hay varios números se separan por comas.
los nombres de los grupos se agregan como sufijo al nombre básico de la cadena principal. Veamos el siguiente ejemplo. Hay que nombrar el siguiente arcano y lo primero que vamos a hacer es seleccionar la cadena más larga, que la tenemos ahí en ese rectángulo azul. Enumeramos los átomos de carbono comenzando por el extremo más cercano a una ramificación y podemos observar ahí que en el carbono 2 hay un radical alquílico, metil. Por lo tanto, si hay en el carbono 2 hay un metil, sería entonces 2-metil y la cadena principal, que es lo último que se nombra, que contiene 8 átomos, que contiene 7 átomos de carbono y siendo este un alcano, ya que presenta simple enlace entre los átomos de carbono, entonces sería heptano. En el segundo ejemplo tenemos 2 radicales alquílicos enlazados a una cadena principal. Por lo tanto, primeramente seleccionamos la cadena más larga, comenzamos por el extremo más cercano a una ramificación y podemos ver que en ambos extremos los radicales son iguales, por lo tanto somos libres de elegir el extremo por donde vamos a comenzar. En mi caso voy a comenzar igualmente por el extremo izquierdo. Vemos ahí que en el carbono 3 y en el carbono 5 hay un radical metil en cada uno. Por lo tanto, hay que separar por coma e indicar dónde están ubicados estos radicales metil. Por lo tanto, sabemos que están ubicados en el carbono 3 y en el carbono 5, por lo tanto, ahí sería 3,5, como hay 2 radicales metil en total en toda la cadena, se dice dimetil, ya que hay 2 en total, y la cadena principal presenta 7 átomos de carbono, por lo tanto el prefijo es ep, y como que es un alcano, termina en ano. Veamos ahora un ejemplo de cómo escribir la fórmula del 5-etil 3,3 dimetil decano. Bueno, aquí vamos a empezar al revés. Aquí en este caso, primeramente vamos a plantear la cadena principal y vemos que la cadena principal tiene 10 átomos de carbono, ya que se utiliza el prefijo dec. Por lo tanto, planteamos los 10 átomos de carbono bien enumerados y ahora vamos a ubicar las posiciones de los radicales alquílicos. Dice que en el carbono 5 hay un radical etil. Ubicamos el radical etil en el carbono 5. Dice que en el carbono 3 hay 2 radicales metil ubicados. Por lo tanto, ubicamos en el carbono 3 los 2 radicales metil. Teniendo en cuenta que el carbono presenta tetravalencia o valencia 4 o 4 capacidades de combinación para combinarse con otros átomos, entonces completamos dicha cadena con los átomos de hidrógeno correspondientes a las valencias restantes. En el primer carbono, como que tiene una sola valencia ocupada, entonces se completa con 3 átomos de hidrógeno para ocupar la tetravalencia. En el segundo carbono hay 2 valencias ocupadas, una por acá y otra por acá, por lo tanto le faltarían por ocupar 2 valencias y esas se completan con 2 átomos de hidrógeno. En el carbono 3 vemos que tiene las 4 valencias ocupadas, por lo tanto no se le agrega átomos de hidrógeno. En el carbono 4 hay una valencia ocupada por acá y otra por acá, se completa con 2 átomos de hidrógeno. En el carbono 5 hay una valencia por acá, otra por acá y otra por acá, por lo tanto resta una y esa que resta se completa con un átomo de hidrógeno, uno solo. Y así en el carbono 6, 2 por acá se completa con 2 hidrógenos, en el carbono 7, 2 por acá se completa con 2 hidrógenos, en el carbono 8, 2 por acá se completa con 2 hidrógenos y en el carbono 9, 2 por acá y se completa con 2 para llegar a la 4 y en el carbono 10, que contiene una sola valencia ocupada, por lo tanto se le agregan 3 átomos de hidrógeno para ocupar la tetravalencia. Espero que este encuentro haya sido de su agrado y haya sido útil para su estudio y nos veremos en una próxima clase donde estaremos viendo cosas más interesantes. Hasta la próxima.